Ahora bien, he dicho que en el libro Flexibilidad, yo trabajo como dos modalidades de flexibilidad. O sea, la primera flexibilidad, que es la hegemónica, digamos, la que encuentran ustedes en todos los programas de América Latina, y eso lo digo sin riesgo de equivocación, ¿no? No solo porque he trabajado muchos programas, sino porque pues, he mirado muchos modelos educativos de muchas universidades. La primera consideración es que flexibilidad, eso que denominamos flexibilidad operativa, está ligado a electividad. A electividad. Entonces, el estudiante tiene derecho a elegir cierto número de materias. Oye, ahí hay cierto relajamiento, digamos, cierto relax, ¿no? El estudiante puede elegir cierto número de materias, puede definir si hace su carrera en 10 semestres o en 12 semestres, mínimo 8, máximo 12. El estudiante puede escoger un determinado número de electivas libres o electivas complementarias, diferentes de las optativas. El estudiante puede tomar cierto número de créditos mínimos y cierto número de créditos máximos. ¿Qué más? El estudiante puede hacer movilidad intrainstitucional o nacional o internacional. ¿Qué otro aspecto? Hay un conjunto de acentuaciones, no sé cómo lo llaman en Argentina, en Colombia la llamamos profundización, ¿no? Hay un conjunto de asignaturas que, por ejemplo, profundizo en cierta área, ¿no? Entonces escojo 4 o 5 materias. O sea, todo eso hace parte de ese paquete que se denomina flexible, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué cambia en la estructura del currículo? No, cambia es más. O sea, pareciera que el currículo se va tugurizando porque se le van añadiendo cosas y cosas y cosas y la casa va creciendo, ¿no? Una piecita por aquí, otra piecita por allá, ¿no? Un patiecito por aquí, otro patiecito, un jardincito por acá. O sea, pero nada, no va cambiando la estructura. La estructura no cambia. Y como no cambia la estructura, no cambian las relaciones. Las relaciones permanecen allí. ¿Qué tiene que ver esta flexibilidad, digamos, procedimental, operativa o funcional, ¿no? Con otras formas de flexibilidad? O sea, la flexibilidad llega al campo de la educación desde el campo económico. O sea, el primer elemento que aparece es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral no cambia la estructura, cambia es la forma, digamos, de funcionamiento del trabajador en la empresa. Ahora ya no va a trabajar por quincenas, ¿no? Se le va a pagar por quincenas, sino que se le va a pagar por horas, ¿ya? Ahora va a trabajar por días. Como ahora hay flexibilidad, entonces podemos cambiar su horario en las 24 horas, ¿no? 8 en la mañana, 8 en el día o 8 en la noche, y esa flexibilidad va a permitir que no haya ningún cambio de nivel salarial, no hay ninguna bonificación, etcétera, etcétera. O sea, de ese tipo de flexibilidad fue lentamente viajando al campo de la educación, ¿eh? Y ese lenguaje se instaló. Se instaló. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear una especie de mentalidad flexible, ¿ya? Por eso hay en la revista Pedagogía y Saberes, creo que es la número 5, no, bueno, no recuerdo qué número, Pedagogía y Saberes de la Universidad Pedagógica Nacional, tengo un artículo que titula Los discursos sobre la flexibilidad y las competencias. Es un trabajo bastante crítico sobre la flexibilidad y bastante crítico sobre las competencias, ¿eh? Porque ese discurso, digamos, en la medida en que apareció la flexibilidad, apareció el discurso de las competencias. ¿Por qué razón? Porque hubo un tránsito, o sea, cambió la naturaleza del conocimiento, más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, cambia la división del trabajo económico. Yo no voy a referirme con todo ese proceso del denominado posfordismo, ¿no?
¿ya? Con su expresión, por ejemplo, en el toyotismo japonés, etcétera, etcétera, cambió lentamente la división de la organización del trabajo. Y ese cambio introdujo la flexibilidad, ¿ya? Eso viajó al currículo, al punto que hay artículos en internet que hablan del currículo toyotista, ¿no? Es muy parecido, digamos, al proceso de transformación de la Toyota después de la Segunda Guerra Mundial, que reorganizó la estructura de la empresa y creó una forma de organización flexible entre los trabajadores. Una organización mucho más horizontal, más centrada en el trabajo en equipo, sin una jerarquía piramidal, a la manera, digamos, de cómo operaban las empresas fordistas, etcétera, etcétera. Y que lentamente, digamos, fue fragmentando también la división del trabajo al punto que la producción terminó siendo múltiple, plural, diversa e inclusive transnacional, ¿ya? Una camisa, las mangas de la camisa se producen en Nicaragua, ¿no? Los botones se pegan en Ecuador, las otras partes se hacen en otro país y finalmente se vende en cualquier lugar del mundo. Entonces, o sea, todo esto fue lentamente haciendo que se transformara la misma noción de conocimiento y el conocimiento empezara a volverse performativo. O sea, la performatividad del conocimiento se tradujo básicamente en nuevas formas de hacer en el aula. Entonces, por eso miren ustedes que hay una cierta relación, y ustedes lo saben de pronto, igual que yo, una relación entre el enfoque constructivista y la autonomía supuesta del aprendizaje por parte del estudiante, ¿no? Que se basa básicamente en el discurso de que el estudiante es el constructor de su propio conocimiento, algo así por el estilo. Entonces, al viajar la flexibilidad, digamos, al campo de la educación, repito, viajó bajo esa modalidad operativa, funcional, de pequeños cambios formales que no alteran la estructura organizativa del currículo. Entonces yo distingo esa flexibilidad de la flexibilidad estructural, porque la flexibilidad estructural es aquella donde se transforma la estructura de los límites entre los contenidos que configuran el currículo. ¿Qué quiere decir? Se debilitan esos límites. Y esos límites se debilitan y al debilitarse generan otras formas de relación entre los contenidos y en consecuencia otras formas de práctica pedagógica. Es muy interesante observar, digamos, las transformaciones las transformaciones hacia la flexibilidad en la educación superior frente a las transformaciones en la vida social. Esta parte es tremendamente importante para comprender la flexibilidad de otra manera. Observen ustedes cómo, por ejemplo, en materia económica se debilitaron profundamente los límites económicos. O sea, el mejor ejemplo del debilitamiento de los límites económicos es la globalización. O sea, dio lugar a un movimiento continuo, digamos, ¿no? De mercados de un país a otro. O sea, las fronteras económicas se abrieron, ¿ya? De manera muy breve eso. En el campo cultural, los límites se debilitaron profundamente, no solo como efecto de las migraciones, sino también como efecto del surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, miren ustedes que los límites terminaron siendo virtuales, ¿no? O sea, yo puedo hacer un paseo por el Museo del Louvre, puedo hacer un paseo por la National Gallery en Londres, ¿no? Entonces, se transformó también la relación tiempo-espacio, ¿no? Ese debilitamiento de los límites socioculturales, ¿no? El debilitamiento de los límites económicos, llegó, por ejemplo, también a las familias. O sea,
en las familias empezó a transformarse la división del trabajo para ciertos grupos sociales, evidentemente, y como consecuencia, digamos, del incremento de la asimilación de capital cultural y de capital académico. O sea, la división del trabajo en la familia se flexibilizó, se debilitaron los límites en esa división rígida del trabajo del género. Entonces el hombre asumió roles femeninos, la mujer asumió otro tipo de roles, ¿no? Y eso generó igualmente una redistribución del poder entre los géneros. ¿Eh? En el campo religioso, por ejemplo, miren ustedes cómo hubo una flexibilización de los rituales religiosos, ¿no? Antes era el oficio religioso era una especie de ritual esotérico, ¿no? En un lenguaje esotérico que solo conocía el oficiante, el sacerdote, que le daba la espalda a la feligresía y la feligresía establecía una religión de verbalismo silencio. El único que hablaba era el sacerdote y la feligresía absolutamente muda. Hoy día, miren ustedes, esos rituales se transformaron profundamente y entonces uno encuentra que se cantan los salmos en rock, en merengue, en salsa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la feligresía ahora es un actor fundamental del ritual religioso, absolutamente participantes. Entonces, miren ustedes, todos esos procesos de flexibilización empezaron a tener un efecto en la flexibilización de el currículo en la universidad. Pero evidentemente esa flexibilización no se dio en términos del debilitamiento de los límites, sino que se dio en términos meramente operativos. O sea, nada ha cambiado en las últimas décadas y no es fácil encontrar una institución donde los planes de estudio no estén organizados en asignaturas. La pregunta que uno se hace entonces es, ¿cuál es el efecto del debilitamiento de los límites en la organización de los contenidos? O sea, recuerdan ustedes que al principio hablé de flexibilidad académica, de flexibilidad administrativa, de flexibilidad pedagógica y de flexibilidad curricular. O sea, ¿cuál es el efecto de la flexibilidad curricular sobre la flexibilidad académica? ¿Bien? O sea, si se mantiene, si se transforman los límites en la organización curricular y eso diera origen a nuevas formas de organización de los contenidos, por ejemplo, llámenlo como se plantea tradicionalmente, problemas, temas, ideas, situaciones, casos, proyectos, etcétera, etcétera. Yo comparto eso, pero siempre y cuando eso tenga un efecto en la organización de los docentes y en la organización de los estudiantes. O sea, casi que podríamos decir, aquí está en el centro la organización, la nueva organización del currículo mediada por límites flexibles. O sea, ¿qué modalidades vamos a generar? Pues hay una gramática de modalidades. Vamos a trabajar, por ejemplo, con base en proyectos, ¿ya? Pero el proyecto es una unidad integradora. El proyecto, miren ustedes que en el proyecto el desarrollo de un proyecto de investigación por un equipo no parte de una división rígida del trabajo del equipo, ¿no? Hay una convergencia del equipo en términos de pensar, de resolver el problema, de analizar, de comprenderlo, de explicarlo, etcétera, etcétera, y de procurar resolver comprensivamente ese problema y dar soluciones. Esa es una investigación en equipo. No hay una división del trabajo, no es que participamos profesores y estudiantes y los estudiantes pues en la división del trabajo llevan la maleta del profesor, del investigador principal, no. O sea, hay una horizontalidad, y eso genera socialización horizontal, interacción horizontal, debilitamiento de las jerarquías, ¿ya? Entonces creo que el efecto, digamos, de la organización curricular sobre la organización académica es muy importante. Y miren ustedes que esto no lo digo yo no sé si ustedes han leído el texto de Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, ¿no?
él dice algo supremamente interesante. Él dice, la antropología no es patrimonio de los antropólogos. La antropología es patrimonio de todos los científicos sociales. Y luego dice, la economía no es patrimonio de los economistas. La economía es patrimonio de todos los científicos sociales. ¿Ya? A eso lo dice en su libro Abrir las ciencias sociales. E inclusive llega a una propuesta más interesante como es la de que un profesor debiera pertenecer como mínimo a 2 unidades académicas. Miren ustedes que, o sea, evidentemente esto para la universidad es pues, una especie de asonada académica, ¿no? ¿Ya? Porque pues va a desvertebrar la columna piramidal de la organización burocrática. ¿Ya? Tendríamos necesariamente que transformar las estructuras administrativas también y generar un debilitamiento de los límites entre lo académico y lo administrativo para que efectivamente se ponga en práctica ese famoso epígrafe, ¿no? Que aparece en todas las instituciones donde lo administrativo está al servicio de lo académico, cuando a la hora de la verdad es la inversa, lo académico el que está al servicio del administrativo, porque lo administrativo no parece una rueda suelta en una institución, o sea, es la que dirige, la que opera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo lo que quiero mostrar aquí es que los cambios en la organización del conocimiento tienen un efecto externo e interno. ¿Por qué interno? Porque cambia mi estructura de pensamiento. ¿Ya? Los límites, yo tengo una frase que puede más o menos definir esto. Los límites rígidos establecidos a mi conciencia dan paso a la toma de conciencia de esos límites para deconstruirlos. Los límites rígidos establecidos a mi conciencia, o sea, es que esos límites rígidos externos del currículo agregado, fragmentado, territorializado, son límites rígidos que se establecen entre A y B, viajan a mi conciencia. Y entonces yo pienso de manera fragmentada. Además, esa fragmentación no me la inventé yo, esa fragmentación está en el horario. De 7 a 9 un profesor, de 9 a 11 otro profesor, de 11 a 1 otro profesor, descanso de 1 hora, de 2 a 3 otro profesor, ¿ya? En una fragmentación absoluta, ¿no? Como una especie de reguero de contenidos, ¿no? Que se desparraman en el aula de clase, a ver cada cual logra captar lo que más le conviene o de pronto lo que alcanza, digamos, a captar en esa vertiginosa práctica pedagógica de los docentes. Disculpe, Mario, lo Sí, sí, interrumpo sí. un momento, pero me quedé pensando que los profesores que están escuchando seguramente les resonará de cuando estábamos pensando propuestas de integración de contenidos, de proyectos, los límites de conciencia propios que nos limitan. Sí, Nos sí, sí. limitaban la posibilidad de pensar alternativas y centralmente tienen que ver con esto que decía de la organización burocrática, administrativa y en última instancia también con el límite impuesto por las lógicas de la acreditación. Entonces, en la medida en que la acreditación sigue siendo por unidades, por asignaturas, eso plantea un límite muy importante a la posibilidad de pensar integraciones. Y ahí es donde como, bueno, nosotras arrancamos el taller diciendo, bueno, vamos a intentar pensar otros formatos para integrar los conocimientos, integrar los trayectos, pero finalmente nos quedamos limitados no por una falla nuestra, digamos, por esta internalización de la fragmentación y los límites impuestos por una lógica organizativa que nos excede ampliamente. Evidentemente ese es un problema muy, muy complicado, ¿cierto? Porque la lógica administrativa y la lógica curricular tienen una dependencia, una cierta dependencia a través de procesos de cooptación o procesos inclusive de determinación
de los organismos oficiales, digamos, ¿ya? Eso puede suceder tanto en países centralizados como Colombia, que es un país tremendamente centralizado, como en países federales, ¿no? Como México, de pronto Argentina es federal, ¿no? Argentina es un gobierno federal. Sí, sí, pero en lo que es el gobierno de las universidades, cada universidad tiene autonomía, pero luego la estructura de evaluación de las universidades sí es Es centralizada. centralizada. Sí, quizás mi compañera tiene más precisión Claro, sobre allá esto. hay una cooptación, ¿cierto? Mm. Y hay cooptaciones a través de fondos, hay cooptaciones a través de lineamientos, hay cooptaciones a través de normatividad o hay cooptación a través de organismos, en este caso los organismos acreditadores, ¿ya? Los organismos acreditadores, al igual que en Colombia, digamos, de pronto en Argentina no, pero en Colombia están mucho más politiqueados que politizados, politiqueados, no politizados, ¿ya? Y pues ejercen un poder burocrático bastante fuerte. O sea, yo creo que de cara, digamos, a este tremendo problema estructural, ¿cierto? Yo pienso que se pueden generar transformaciones en el currículo y transformaciones en la práctica pedagógica. Y si no se generan transformaciones en el currículo, se pueden generar transformaciones en la práctica pedagógica. Porque si bien es cierto, digamos, hay implicaciones del currículo hacia la práctica pedagógica en términos estructurales, también es cierto que podemos pensar las relaciones entre currículo y práctica pedagógica en términos de relativas autonomías, ¿ya? Eso me parece y lo voy a plantear de esta manera, digamos. Usted puede tener ser el conductor de una determinada asignatura, ¿cierto? Pero esa asignatura, usted puede articularla con la asignatura de otro profesor o de dos o tres profesores para que de manera colectiva, ¿no?, puedan trabajar elementos relativamente comunes. Evidentemente, se está alterando apenas la estructura de una habitación, algo así por el estilo, ¿no? Se está alterando un pequeño fragmento, pero ese pequeño fragmento tiene una importancia y una incidencia también crucial en la forma de aprendizaje y de socialización de los estudiantes en el conocimiento. Entonces, supongamos que tres profesores definen trabajar sus asignaturas, ¿no?, porque tienen ciertas relaciones de manera articulada. Perfectamente se puede organizar un determinado proyecto. Se puede organizar un proyecto en el cual los profesores con los estudiantes conforman grupos y subgrupos de investigación. Porque a mí me parece que el lugar donde se debilitan los límites entre los contenidos es en la investigación, ¿ya? Desafortunadamente, digamos, pues no es lo mismo hacer investigación dentro de una asignatura, ¿no?, que hacer investigación entre las asignaturas, ¿ya? ¿Me explico? Dentro de una asignatura es probable que yo pueda generar grupos semestrales, pero yo sé que al semestre siguiente esos estudiantes no van a seguir conmigo, van a tener otro profesor. Entonces, si se pudiera una propuesta, digamos, alternativa o no tan loca, sino un poquito más racional, si se pudiera generar, ahora a propósito, digamos, de la famosa transversalidad que ahora está empezando, digamos, a convertirse en un nuevo lenguaje en la educación superior, la transversalidad y la interculturalidad, si se pudiera generar ciertos ejes transversales que
se materializaran en proyectos de investigación. ¿Me explico? Y que permitieran articular cierto grupo, cierto número de asignaturas en virtud de la pertinencia con el proyecto, en virtud de las relaciones de pertinencia que puedan tener con el proyecto. Eso permitiría que ese eje transversal, que ese proyecto de investigación viajara en el tiempo, no en un semestre, sino en 3, 4, 5 semestres. O sea, que los estudiantes arrancan con un proyecto de investigación que va articulando primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cierto tipo de asignaturas, ¿cierto? Y al quinto semestre hay un proyecto de investigación concluido por parte de los profesores y los estudiantes. ¿Me explico? Eso, en cierta manera, cambia un poco la morfología. No cambia tanto la estructura, pero sí por lo menos permite que haya escenario de aprendizaje socializado, participativo y colaborativo. ¿En razón de qué? En razón de que romper, digamos, romper la estructura de la organización en asignaturas es un problema que, como ustedes dicen, ¿no?, resulta bastante complicado de cara a las jerarquías burocráticas, que son las que en última instancia no definen el currículo, pero tienen esa potestad de legitimar, ¿no?, lo que sirve y lo que no sirve, y decir esto me parece aquí, esto me parece allá, sin una razón, digamos, coherente de cara al conocimiento que puedan tener de lo que es una estructura curricular. ¿Sí? Ese sería un ejemplo que yo, en aras de una negociación, digamos, curricular, pues lo aceptaría, ¿ya? Lo aceptaría. O sea, que en cada programa académico, en cada programa educativo, ¿cómo lo llaman en Argentina? ¿Programas académicos o programas educativos? Programa de asignatura. Eso, programa de asignatura. Sí, bueno, el plan de estudios del programa, ¿ya? O sea, eso permitiría que en cada programa se desarrollaran como mínimo 2 o 3 investigaciones, pero reales investigaciones, ¿ya?, para que desapareciera esa tortuosa organización del séptimo, octavo y noveno semestre, metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, trabajo de investigación o proyecto de investigación, donde el estudiante termina sin saber qué es investigación, cómo se hace investigación, comprando la investigación o no graduándose porque no concluyó su investigación. ¿Eh? O sea, claro, a mí me parece un poquito perverso eso de colocar metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, proyecto de investigación 1 o proyecto de investigación, proyecto de tesis. O sea, esa secuencia es un poquito complicada porque no, en cuatro asignaturas el estudiante no va a aprender. Si el ejercicio fuera de los 9 semestres donde el estudiante está involucrado en un proyecto desde el primer semestre, en el cual, digamos, van adquiriendo las herramientas investigativas, independientemente de que tenga que asistir a todas las asignaturas, ¿ya? Ese proyecto va creciendo. Y lo más importante es que se va consolidando una cultura investigativa de grupos de investigación que no van a cambiar de semestre a semestre, sino que se van a organizar como grupos permanentes de investigación, que lo vamos a denominar, por ejemplo, grupo incipiente, grupo semiconsolidado, grupo consolidado de investigación, en el cual la investigación es de todos, no de los profesores ni de los estudiantes, es de todos. De hecho, digamos, puede que haya una cierta orientación de 1 o 2 profesores, pero la investigación está orientada a fortalecer la competencia investigativa de los estudiantes. Y esa competencia investigativa, ¿cómo se va a desarrollar? Se va a desarrollar a través, por ejemplo, de la escritura. Entonces, el profesor de lingüística tiene mucho que ver allí. Se va la competencia epistémica del campo, pues los estudiantes tienen que
manejar los conocimientos, la competencia metodológica, pues tienen que manejar unos métodos, etcétera, etcétera. Pero eso no está metido como asignatura, ¿me explico? Sino que hasta hace parte del proyecto de investigación. Y ya dentro del proyecto de investigación, digamos, longitudinal, de primero a octavo, de primero a séptimo, de primero a noveno, los estudiantes y los docentes van a organizando sus formas de socialización en el conocimiento a través de seminarios, talleres, qué sé yo, que van siguiendo, digamos, el proyecto de trabajo de los estudiantes, independientemente, repito, de que tengan que asistir a una asignatura u otra. ¿Me explico? Independiente de que tenga que ver física 1, física 2, matemáticas 1, cálculo 2, cálculo 3, inyectología 1, inyectología 2, qué sé yo. ¿No? Independientemente de eso, el proyecto viaja. ¿Ven? Y se consolidan los equipos de investigación. O sea, yo sí creo que si la cultura investigativa, digamos, se fortaleciera en la universidad, los profesionales terminarían siendo algo diferente de lo que son actualmente. ¿No? Además, por una razón muy interesante, y es que si uno observa el cambio de los currículos, digan ustedes de la década de los años 70 al día de hoy, en la universidad, van a observar un creciente énfasis en el conocimiento performativo, o sea, en el saber hacer y no en el conocimiento.